Que sea el Señor quien hable a nuestra vida en este tiempo. Porque sin duda, si no es la voz de Dios la que nosotros escuchamos y la voz que seguimos, entonces simplemente estaríamos errando en este mundo. Y no es el propósito de Dios que nosotros erremos en el mundo. No es el propósito del Señor ese, sino que justamente nos ha dado su palabra para que nosotros podamos descansar, confiar en ella y a partir de ella poder nosotros experimentar todas las promesas y todas las bendiciones que Dios nos ha querido brindar a nosotros como pueblo suyo. Así es que te invito a que hagamos una breve oración y así como cantamos hace un momento, podamos decirle: Señor, habla tú a nuestra vida. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra escrita, Señor, ahí está todo lo necesario para la fe y para la vida. Gracias, Dios, porque nos diste la instrucción correcta para cada una de las áreas que nosotros necesitamos. Y hoy, Padre, al acercarnos a tu palabra, pedimos que seas tú el que hable a tu iglesia. Que seas tú, Señor, el que edifique a tu pueblo. Porque no somos los predicadores, Señor, sino es tu palabra, Señor, la que edifica a tu pueblo. Es tu Espíritu, Señor, quien hace mover las características y nuestro propio corazón para volvernos hacia ti. Señor nuestro, habla tú a tu iglesia. Y gracias por darme la oportunidad, este privilegio, Señor, de ser un instrumento tuyo en tus manos. Pero que sea tu voz, tu Espíritu, Señor, la que tu pueblo pueda escuchar. Y a pesar de mis errores, Señor, tu gracia sea manifestada sobre tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos que hablar de un tema que es de verdad bien importante, y a lo largo de este mes vamos a estar hablando justamente de la relación de familia. Hoy vamos a empezar acerca de el papel de los varones dentro de las familias, pero después tenemos que hablar de las mujeres y de nuestras relaciones como matrimonio y como padres e hijos. Es parte de un escenario común para muchas de las iglesias en este periodo, pero queremos enfocar este esquema particularmente a algo que es muy importante. Nosotros necesitamos no solamente seguir nuestros consejos y nuestras ideas y lo que encontramos por ahí en el Face como una manera de guiar nuestra vida. Nuestra vida no puede guiarse justamente por eso. Nuestra vida necesita ser guiada por lo que la palabra del Señor dice. Entonces, vamos a abordar este tema. Justamente hoy vamos a hablar sobre la hombría y qué significa ser un hombre que sigue el diseño del Señor. Entonces, vamos a iniciar con ello, pero antes de iniciar, mejor dicho, como parte de nuestro inicio, déjeme explicar brevemente esto. En el inicio de cómo Dios forma todas las cosas, todo era perfecto. Dios diseñó al ser humano de una forma perfecta. Y ese diseño perfecto está mostrado justamente cuando Dios termina el relato de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 31, Él dice que todo estaba bien. Ve lo que dice el texto. Y vio Dios que todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Si puedo decirlo de una forma distinta, era bueno en un grado excelso, porque todo lo que Dios hizo no solamente era bueno, sino armonioso y de beneficio para los participantes. En este caso, por supuesto, estamos hablando de la relación de varón y mujer, y porque es lo que está justamente como creación en el día sexto. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día sexto. La parte que quise subrayar es: todo ello era bueno en gran manera. Dios hizo todas las cosas bien. La verdad es que si uno lee el libro del Génesis, va viendo paso a paso cómo en los procesos de la creación Dios crea el sol, la luna, y estaba bien, la tierra, y estaba bien, todo, porque todo Dios lo creó bueno y en armonía. Ese es el proyecto con el cual Dios diseñó las cosas. Sin embargo, si has leído algo de la Biblia, te vas a recordar que el capítulo 3
del libro del Génesis plantea el gran problema del ser humano. Y ese problema del ser humano tiene que ver justamente con el pecado. El pecado corrompe todo. Corrompe los pensamientos, las emociones, las intenciones de nuestra vida. El pecado corrompe absolutamente todo. Cuando hablamos de pecado, no solamente es hablar de desobediencia, es hablar de todo lo que va a afectarse. De hecho, en la teología se utiliza una frase para hablar de la corrupción total del ser humano. Y es que efectivamente hasta las buenas intenciones llegan a estar corrompidas. De hecho, hay una característica común en medio de todo esto, y es el ego. Porque cuando nuestro ego es exalzado, entonces todas las cosas van a irse corrompiendo. Entonces, el pecado no solamente es lo que pensamientos y acciones, sino que eso muy pronto llega a ir hacia otras esferas. Por ejemplo, la vocación. El ser humano fue creado para darle la gloria a Dios, pero el ser humano, cuando está en el pecado, no busca la gloria de Dios, buscamos la gloria propia. La misión ya no se trata de desarrollar el proyecto que Dios quiere para mi vida, sino mi propio proyecto, mis propias ideas, mis propios propósitos, y Dios queda hecho a un lado. El pecado efectivamente corrompe todas las cosas. El pecado afecta todas las relaciones, y por supuesto que ese pecado afecta entonces mi propia concepción acerca de quién soy yo mismo, de cómo es la relación de pareja, de cómo me relaciono con otros. Entonces el pecado empieza a corromper todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pecado poco a poco empieza a ir tomando otras formas, porque no permanece en lo individual, sino que inicia ahí. Y la misma sociedad empieza a estructurarse de una manera distinta. Empieza a afectar entonces las estructuras sociales y culturales. El pecado empieza a corromper absolutamente todo. Y en medio de esas estructuras sociales y culturales, déjame mencionar dos que en los últimos años han estado sumamente mencionadas, pero que una y otra representan precisamente cómo una estructura está siendo formada en medio del pecado. Y esas son el machismo y el feminismo. Las dos son expresiones del mismo pecado. De pronto nos hacen pasar una por buena y a veces otra, pero la realidad es que el machismo y el feminismo son dos corrientes ideológicas, la una y la otra, que en una o en otra etapa de la cultura, finalmente no solamente es el siglo XXI, sino que a lo largo de los siglos, de una o de otra manera, ambas han sido expresadas como formas culturales, sociales de sometimiento hacia la otra persona. Eso no es nada raro. Simplemente en algunos momentos ha predominado mayormente el machismo, y en otros momentos, pocos, por supuesto, o en menor grado, pero han favorecido los matriarcados. Entonces, o culturas patriarcales o culturas matriarcales, pero una u otra, al final de cuentas, son distintas formas de cómo se va perpetuando el pecado y se nos va presentando culturalmente como que eso fuese lo normal. Esas son características de cómo el pecado, al estar la corrupción dentro de mi mente y se generan acciones, y entonces empieza a irse perpetuando. Ahora, ¿cómo abordó Jesús esta dinámica? Porque Jesús es precisamente el parámetro que nosotros tenemos que revisar, y cómo es entonces el propósito de Él para moldearnos de acuerdo al proyecto original. Vamos a ver un diálogo que se encuentra en el capítulo 19 de Mateo 19, de los versículos 3 hasta el 8, y vamos a ver en este diálogo cómo es que Jesús empieza a regresarnos al modelo original. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo precisamente de Dios. Él sabe de la corrupción que existe, no solamente en el pecado individual, sino en el pecado estructural, en el pecado cultural, y cómo incluso hasta las mismas familias empiezan a reproducir y reproducir los mismos modelos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Veamos Mateo capítulo 19, los versículos 3 al 8.
Dice, entonces se les acercaron los fariseos para ponerlo a prueba. Le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Ellos sabían la respuesta, pero de todos modos preguntan. Y él le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador hombre y mujer los creó? Bueno, esa parte va bien. Ya empieza a remitirles hacia el concepto primario por el cual deberían haber sido formados. Luego, y agrega, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Esto no es nada nuevo para ellos, porque esto está en el libro del Génesis. No debería de sorprenderles nada de lo que Jesús está enseñando en este momento, porque está repitiendo lo que cualquier judío debería de saber. Y tal vez si tú eres casado, incluso hasta te tocó escuchar exactamente los mismos términos, porque parte de ese proyecto, hasta en la terminología social y religiosa de nuestra cultura, también se repiten esos mismos términos. En las ceremonias de bodas incluso es común hacer aseveraciones de este mismo estilo. Continúa el relato, en este caso, los siguientes versículos. Y le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió, Jesús, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero quiero que veas la parte final. Pero al principio no fue así. Es la sociedad, la cultura, lo que hace que el pecado esté ahí presente y que se siga reproduciendo incluso de manera cultural. ¿Qué nos enseñan estos dos? Este breve texto, los versículos 3 al 8. Nos deja un par de enseñanzas que son importantes resaltar. Número 1, hay ideas incorrectas que han sido presentadas como si fuesen normales. Si no te gusta esa esposa, sepárate y consíguete otra. No serás el primero que se divorcie, ni el último tal vez. Y nos escudamos en expresiones de ese estilo. Al final de cuentas, lo que hacemos es dejar de ser fieles al compromiso que nosotros asumimos cuando nos casamos. Y nos dicen, bueno, pues otros también lo han hecho y ahí van. ¿Sabes? Son ideas incorrectas. Y las ideas incorrectas tienen que ver también con el cómo se van perpetuando de una generación a otra generación a otra generación. Y hoy en día tenemos muchísimas ideas más. Quizás más adelante tenemos que hablar un poco sobre la familia y las cuestiones de ideología de género, y te vas a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo, porque se nos presenta una idea X y nos dicen, es que esto es lo adecuado. Y aunque sea una idea falsa, al final de cuentas se reproduce y se reproduce culturalmente hasta que nos la quieren hacer pasar como si fuese algo normal. Y eso no necesariamente es correcto. De hecho, no es necesario, porque el criterio de la verdad no es lo que mi sociedad va produciendo. El criterio de verdad es lo que la Biblia enseña y no lo que mi propia cultura va a ir generando. Número 2, necesitamos regresar al proyecto original de Dios, para que nuestra vida pueda encontrar una vez más y experimentar la armonía con la que fuimos creados. Recuerda que la Biblia dice, todo Dios lo creó y fue bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo puedo volver a experimentar otra vez eso bueno en gran manera? Que no solamente es bueno, sino yo agregué la idea de armonía, porque el texto bíblico realmente refleja eso. Porque cuando dice bueno en gran manera, es beneficioso y armónico dentro de sí mismo. Entonces, todo eso está explicitado en ese texto. Ese es el proyecto de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos nosotros mismos regresar al proyecto original y dejar de un lado esas ideas culturales de patriarcados, de matriarcados, feminismos, machismos, de ideologías de género que no corresponden al diseño original con el que Dios nos creó a hombres y a mujeres. Entonces, nosotros tenemos que dejar atrás esas mentiras
que se han ido perpetuando culturalmente. Déjame mencionarte una, porque de hecho incluso en algunas ocasiones se toman fragmentos de la Biblia hasta para perpetuar una mentira. Voy a mostrarte una de ellas. Génesis 3, 16. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores. Cuando des a luz tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Es una verdad esta, por supuesto. ¿Sabes dónde está la mentira? En la forma de cómo es aplicada. Esa es una realidad. Lo que está ahí en la Biblia es una realidad, pero esto es la consecuencia del pecado y no la voluntad de Dios. Lamentablemente he escuchado hasta incluso a pastores: hermana, pues es su cruz, ya le tocó. Discúlpeme, eso es una mentira. El proyecto de Dios no es que sufras, sino que tengas vida abundante. Eso fue lo que Jesús dijo. El proyecto de Dios no es que, pues ni modo, le tocó. Eso se llama fatalismo, pero eso no es Biblia. El objetivo de Dios no es ese. Pero culturalmente se ha dicho: hermana, usted tiene que obedecer a lo que el Señor dice. Y de pronto hasta citan otros textos, Efesios capítulo 5, y ahí someteos. No, espera, la Biblia no dice eso solamente. Dice incluso un versículo antes, 2 versículos antes, en Efesios 5, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y no solamente sometimiento de la mujer, sino que la mujer sea amada por el marido. Otro día tendremos que hablar acerca de esos temas. Pero ¿a qué voy? Una mentira, incluso por una mala lectura de la Biblia, puede irse perpetuando y perpetuando y generar sometimiento, y de esa forma generar una cultura que hoy algunos llaman patriarcal y que por supuesto está equivocada en cuanto al proyecto de Dios. Entonces se trata sí de regresar al proyecto de Dios, regresar al plan que Dios originalmente tenía. Hay muchas formas de cómo la Biblia lo menciona, esta idea de un regreso al plan original. Déjame tomar un texto de Miqueas, capítulo 6, porque en ese texto hay 3 planteamientos específicos acerca de cómo Dios quiere ese regreso para nosotros mismos hacia su plan original. Dice el texto de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Entonces, aquello de sometimiento, sujeción, no es exactamente el proyecto de Dios. Déjame anticipar esto. Que sean bondadosos. Eso no quiere decir que tú puedes golpear a tu mujer, ni tampoco que ella simplemente te desprecie, o uno u otro. Eso no tiene que ver con los proyectos de Dios. Y que lo adoren como su único Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿Y cómo son los medios a través de los cuales nosotros vamos a regresar hacia ese proyecto original? Número 1, que seamos justos. Es lo que enseña la Escritura. Dios quiere que nosotros seamos justos los unos con los otros. Número 2, que seamos bondadosos. La bondad es parte de una característica que Dios quiere generar hacia cada uno de nosotros. Y número 3, por supuesto, que adoremos solamente a Dios. Esas son las formas específicas de cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo se logra? Ya sabemos el rumbo, y esa parte es muy importante, porque sabemos hacia dónde, pero ahora tenemos que encontrar el caminito, si me permites usar ese término, para cómo es que vamos a hacer esto. Justamente vamos a hacerlo empezando por el último punto: adorar solamente a Dios. ¿Cómo es que hacemos eso? El texto dice esto: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué empezamos ahí? Porque la justicia y la bondad se derivan de mi propia relación para con Dios. Las personas que tienen una sana relación con Dios aprenden de ese contacto con Dios, aprenden de un Dios que es bueno, bondadoso, misericordioso,
de un Dios que nos respeta. Una persona que dice que tiene relación con Dios y es un grosero con su esposa, con sus hijos, que les ofende, que les maltrata, está mintiendo. Simple y llanamente está mintiendo. Una persona que es patrón y es déspota con sus empleados está mintiendo si dice que ama a Dios y maltrata a sus empleados. Porque cuando el amor de Dios entra en nosotros mismos, cuando el amor de Dios está en mi vida y lo empiezo a experimentar, me lleva de forma natural a expresarlo hacia otras personas. Quiero que veas un texto de Colosenses. Fíjate lo que dice primero Romanos y cómo es que se va a lograr eso. No adopten las costumbres de este mundo. Eso es lo que hace la gente, eso que estaba yo diciendo de maltrato, etcétera, es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Sino, la frase importante aquí está, transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Y cómo se transforma mi mente? Mi mente se transforma precisamente cuando voy a la palabra, leo la Biblia y descubro en ella lo que Dios quiere, y cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir dentro de mí y empieza a irme llevando hacia todo aquello que es bueno, porque Jesús dijo que ese sería el ministerio del Espíritu de Dios, conducirme, enseñarme, mostrarme lo que es bueno y permitirme experimentarlo. Entonces, de esa forma, mi mente empieza a ser transformada. Y mi mente, siendo transformada, empieza a actuar en bondad, en justicia, en misericordia. Ahí es donde empieza entonces la relación. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios para con cada uno de nosotros, Pablo lo escribió en su epístola a los Colosenses, es que seamos revestidos de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre. El viejo hombre, diseñado con el pecado, manchado, eso ya no está ahí. Sino la nueva naturaleza que proviene de Jesucristo y que se va renovando a imagen del que lo creó. ¿Quién? Cristo mismo, ¿sí? Hasta el pleno conocimiento de Él, y no solamente el pleno conocimiento, sino la completa naturaleza de Dios ahora reflejada en nuestra propia vida. Entonces, ese es el proyecto. ¿Dónde empieza? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Porque si amas a Dios, un día lo dijo un hombre allá en el siglo IV, ama y haz lo que quieras, y parecía muy permisivo, pero no es cierto. Si amas, no ofendes. Si amas, no oprimes. Si amas, no menosprecias, no esclavizas, no rechazas, no golpeas. Si amas a Dios, no vas a poder entonces, y amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer daño a las demás personas que están en el derredor tuyo. Y entonces Dios quiere hombres, por supuesto, que están diseñados bajo su proyecto. Ahora, ¿cómo se ve un hombre que está diseñado o que vive bajo el diseño de Dios? Hay 5 características que quise agrupar de forma memotécnica para que las podamos recordar a través de 5 Cs. 5 veces la letra C. Y eso es una forma simplemente de recordarlo y tratar de ubicar de qué hacemos. Así como de pronto hablamos de productos de 5 estrellas, ¿no? Para decir lo que es mejor. Yo podría decirlo así. Ahora, ¿cómo se ve un hombre diseñado por Dios? Justamente un hombre que tiene las 5 Cs. ¿Cuáles son? Te las presento. Número 1, Cristo. 2, la cruz. 3, convicción. 4, compromiso. Y 5, carácter. Un hombre de 5 Cs es eso: Cristo, cruz, convicción, compromiso y carácter. Vamos una a una viendo esas características, porque un hombre que vive bajo el diseño de Dios, lo primero que tiene que experimentar es la presencia de Cristo en su propia vida. No hay forma de que él pueda ser un hombre de Dios si primero Dios no está en él. Y eso significa que es arrepentido,
que confía y que sigue a Cristo. Eso es precisamente la idea de un hombre que está bajo el diseño de Dios, porque vive de esa manera confiando en Cristo Jesús, que Cristo es la parte prioritaria de su vida. Y entonces, porque es la parte prioritaria de su vida, él puede decir, como un día el apóstol Pablo dijese, porque para mí el vivir es Cristo y el morir incluso es ganancia. El vivir es Cristo. Toda su vida gira en derredor justamente de esa experiencia. Y es la parte esencial a través de la cual va a poder realizar las otras Cs. La primera tiene que ver entonces con la presencia de Cristo. La segunda es la cruz. Y la cruz es algo que él mismo tiene como parte de su propia vida. Pero también lo vive porque está en Cristo y ahora guía a otros hacia la cruz de Cristo. Eso tiene que ver, por supuesto, entre otras cosas, con un testimonio de vida, no solamente lo que dice, sino la manera en cómo vive cotidianamente. Guía a otros hacia Cristo. Y Jesús usó una frase que debemos de recordar constantemente acerca de la cruz. Esa frase está en Marcos capítulo 8, 34. Dice, si alguno quiere seguirme, si es un hombre que vive bajo el diseño de Dios, si es un seguidor de Cristo, dice el texto, niéguese a sí mismo. Y eso tiene que ver con el egoísmo, es puesto ahí abajo, porque el egoísmo no corresponde, la exaltación de mi propio yo, la exaltación de mis propios deseos, y la búsqueda tanto absolutista de mis propios gustos, no es el proyecto de Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque se trata del proyecto de Dios y no del mío. Se trata de hacer su voluntad y no que yo me salga con la mía. Entonces, la cruz de Cristo es otro signo de aquellos que viven bajo el diseño de Dios. La tercera tiene que ver con convicción. Sus convicciones son las que guían su actuar en el mundo. Espera. ¿Cuáles convicciones? Las que brotan de la palabra, por supuesto. De pronto pensamos que una idea o una opinión mía es una convicción. No, no es cierto. Las convicciones son algo profundo en la experiencia del ser humano. Son las cosas por las cuales vas a dar tu vida si es necesario para ello. Y son entonces las convicciones que surgen de las propias escrituras. Déjame mostrarte dos de ellas que deben de formar parte de la experiencia de todo hombre que vive bajo el diseño de Dios. Esas dos están expresadas en Mateo 5, los versículos 13 y 14. Ahí es donde están expresadas. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué tiene que ver con eso? Evitar corrupción, proveer cambios, transformación. La sal tiene parte de esas características. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente es evitar, sino también crear, llevar luz a donde están las cosas que están en obscuridad, alumbrar en medio de las tinieblas. Todo ello tiene que ver con el propósito de Dios. Ahora, cuando esas convicciones están adentro de ti, ¿sabes? Te vuelven un hombre proactivo o una mujer proactiva. Porque estas características no son nada más de los varones, sino también son para las mujeres, muchas de estas características. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los hombres y las mujeres podemos ser, y necesitamos serlo, por cierto, porque si la experiencia de Cristo está en nosotros somos sal y luz de este mundo. Y cuando nos guiamos por esas convicciones, podemos asumir con mayor facilidad la siguiente letra C, la número 4, y que es justamente el compromiso. ¿Con quién tiene que estar comprometido un hombre? Bueno, déjame ponerlo en orden de prioridad. Y lo que te voy a mostrar específicamente sí tiene que ver con qué es prioritario. Lo primero de ellos, por supuesto, tiene que ver tu compromiso con Cristo. Si tú no estás comprometido con Cristo
y tu fidelidad a Él no es real, difícilmente vas a estar comprometido con todas las demás cosas que estoy mencionando. Y si estás comprometido con otra cosa y no estás comprometido con Cristo, pudieras estar cayendo en idolatría. Yo sé que suena un poco dura esa frase, pero al final de cuentas es como la Biblia lo menciona, porque si Cristo no está en el centro de nuestra vida y otra cosa, mi familia, los hijos, etcétera, mi trabajo, mi deporte, si otra cosa ocupa ese lugar en mi vida, entonces la Biblia dice que yo sería un idólatra. Entonces, ¿con quién debo estar comprometido? Con Cristo. Pero si estoy comprometido con Cristo, voy a estar comprometido, si estoy casado, voy a estar comprometido con mi esposa. O mi novia, si no eres casado aún, pero tienes novia, por supuesto vas a estar comprometido con ella. Y no solamente eso, sino que además, si eres casado y tienes hijos, pues entonces vas a estar comprometido con tus hijos. Y si estás comprometido con ellos, ahora vas a poder tener un compromiso con la iglesia. Y alguien diría, pero es que la iglesia es primero. No. Primero es tu relación con Cristo, con tu esposa y con tus hijos. Déjame recordar algo que la Biblia menciona acerca de los ancianos de iglesia, de los líderes de iglesia. Si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podría gobernar la iglesia? No se puede, no debe. Si una persona está ejerciendo un liderazgo en la iglesia y no está siendo un buen líder, alguien que ejercita el liderazgo cristiano con su esposa y con sus hijos, no debería dirigir de la iglesia. No tiene la experiencia. A lo mejor habla bien, a lo mejor tiene otras dotes de otros liderazgos, por cierto, pero no sería el liderazgo cristiano. Entonces, primero debe de gobernar bien su casa para poder después gobernar la iglesia. Ahora, número 5, el trabajo. Quizás ese es el trabajo, a lo mejor es el estudio, es otro nivel de compromiso, por supuesto. Entonces, el primero es Cristo y el último es el trabajo, el deporte, etcétera. Otros compromisos que puedo estar ahí comprometido. Pero la gente que es fiel a Cristo, que tiene un compromiso con Él, va a darle el equilibrio necesario a sus demás áreas de responsabilidad. Y entonces va a experimentar una vida y una experiencia armoniosa en cómo está caminando. Ve lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso quiere decir, en el caso de él, que además de haber manejado esa relación con Cristo, Dios le permitió ser fundador de muchas iglesias. Dios le permitió, en su gracia, escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Dios le permitió ser exitoso, si puedo decirlo así, y fructífero en muchas otras áreas. Pero empezó justamente con su compromiso para con Cristo Jesús. Entonces, un hombre que vive bajo el diseño de Dios se caracteriza por esas 5 Cs que hemos mencionado. Vamos a la última: carácter. Y el carácter es esencial por muchas razones. No quiere decir, y a veces confundimos la idea de que tiene un carácter fuerte diciendo que es enojón. Eso es justamente todo lo contrario. Si simplemente es enojón, es que tiene un carácter débil. Se enoja con mucha facilidad, explota. Me acuerdo que algunos hermanos decían, es de mecha corta. Es decir, con cualquier cosa, ¡pac!, va a explotar. Bueno, eso no es carácter. O mejor dicho, muestra una enorme deficiencia de carácter. Cuando hablamos de estar bajo el diseño de Dios, el carácter del que hablamos es el carácter en semejanza a Cristo Jesús. Y la Biblia nos hace una breve descripción, pero al mismo tiempo muy, muy amplia, en la epístola a los Gálatas, acerca de cómo es ese carácter. Un hombre que ha sido moldeado por la presencia del Espíritu de Dios en su vida, entonces refleja este carácter que a veces conocemos como el fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabes? Es parte del carácter que Dios quiere generar en cada uno de nosotros. Y los hombres que viven
bajo el designio de Dios, bajo ese proyecto de Dios, son hombres que tienen esas 5 características. Cristo es lo primero. A partir de Cristo va a generarse carácter, compromisos, etcétera. Todo lo demás, pero lo primero tiene que ver justamente con la presencia de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Y a partir de ahí se generan todos los demás elementos que Dios quiere proveer para nuestra propia vida, porque Dios en su proyecto quiere que seamos hombres y mujeres que viven bajo el diseño de Dios. Si Dios nos da de su gracia, hablaremos la próxima semana acerca de las mujeres.